Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por confiarme su parroquia y a todas las personas que han hecho posible de que yo esté aquí con ustedes esta noche. He sido invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre los engaños de la nueva era, lo cual se considera también como una batalla espiritual. Antes de comenzar, les voy a compartir a ustedes la palabra del Señor y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Dice: por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello que de no salirse de lo escrito, y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Pues ¿quién es el que te prefiere, que tienes que no lo haya recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros locos a causa de Cristo, vosotros sabios en Cristo. Débiles nosotros, vosotros fuertes. Vosotros estimados, nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Palabra de Dios. Pues comenzar a hablar de la nueva era es un tema extremadamente largo, complicado, porque estamos hablando de las fuerzas del mal y la forma en que ellas impregnan y penetran nuestra vida a través de los siglos. Para comenzar con la historia y su origen, tenemos que remontarnos al pecado original, a la primera tentación a Eva en el paraíso. Desde ahí comienza esta danza entre el bien y el mal, nuestra danza con la serpiente. Cada uno de nosotros está enfrentado a vivir esta experiencia del bien y el mal durante nuestra vida. Gracias a Dios que tenemos a Cristo y que nos ha dejado la iglesia y nos ha dejado toda esta sabiduría que nos ha entregado por intermedio de su palabra y distribuida por medio de sus apóstoles a través de los siglos, para que tengamos el mapa de nuestra salvación y podamos distinguir con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo, y podamos tener claridad y conciencia y responsabilidad de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y esto es definitivo en el curso de la vida de cada uno de nosotros.
Mucha gente se envuelve en prácticas que son del diablo y muchas veces esas personas no saben, porque es parte de una ignorancia cultural que se va dando a medida que nosotros hemos perdido la integridad de lo que hemos aprendido en la iglesia. Es muy común en el mundo de hoy para el católico el no conocer su iglesia, no conocer bien su catecismo, ni la doctrina social de la iglesia, ni las tradiciones sagradas, ni la sana doctrina, ni el respeto a la jerarquía eclesiástica. Es muy común vivir eso hoy y por eso tantos católicos se pierden con las influencias de este mundo perverso. Y cuando yo digo mundo perverso, estoy siguiendo lo que la misma palabra dice. El mundo siempre ha sido malo, es un espíritu. Por eso tenemos que tener claro que el mundo no es la tierra, el mundo no es la creación, el mundo es un espíritu que se llama Satanás. Y por eso la iglesia considera al mundo como uno de los enemigos del hombre. La nueva era es el espíritu del mal. A través de los siglos, el espíritu del mal se disfraza con el tiempo en que estamos, porque el diablo no vive en el tiempo, ni vive en el espacio. Es un espíritu intelectual que vive en los aires, rodeándonos a nosotros durante toda nuestra vida y no lo podemos ver, tan solo podemos ver sus acciones. Una mejor comparación sobre lo que es un espíritu es el viento. Nosotros podemos ver cómo el viento mueve un árbol y cómo por las acciones que toma y la fuerza que trae, vemos que mueve las cosas alrededor de nosotros. Pero en sí, nosotros no pudiéramos decir que vemos el viento, vemos su acción. Y en esa forma podemos darnos cuenta de ese movimiento. Los espíritus son así. Estamos viendo por el efecto que traen y la fuerza que traen lo que están causando en nuestra vida. Les doy un ejemplo. Cuando usted tiene rabia, mucha rabia, usted comienza a sentir que le cambia todo, su sangre se llena de fuerza, de calor, inclusive a veces nos cambia el color de la cara, nos ponemos rojos de la rabia. Si nos quedamos con esa rabia, el espíritu del mal entra en esa rabia y se convierte en odio, en ira, en violencia. Y así es como el espíritu del mal actúa en nosotros a través de las heridas que tenemos por el pecado original, que es la inclinación que tenemos a pecar. Entonces, el diablo utiliza todo lo que nosotros vivimos en esta sociedad. Por ejemplo, utiliza la moda, la música, los medios de comunicación, utiliza el ejemplo de la gente, el mal ejemplo de la gente que tiene vicios. Todo eso nos va infectando, nos va contaminando desde niños y crecemos con influencias que nos llevan al pecado. Ustedes, por ejemplo, ven hoy en el mundo que vivimos cómo se ha propagado el homosexualismo, el lesbianismo, toda clase de sexualidades impuras y depravadas, y se han convertido en un movimiento, en una moda, en algo normal, entre comillas. Es como si el pecado se hubiese convertido en una forma de vida, algo que es parte de una cultura, cuando en realidad el pecado nunca es parte de una cultura. El pecado es parte del espíritu del mal, pero no parte de una cultura. La cultura va justificando las cosas malas y las va imponiendo en la gente porque el diablo impregna y penetra la cultura. Pero la cultura del hombre en principio es buena y parte de algo bueno. Yo les pongo un ejemplo. En toda ciudad, en todo pueblo, en toda comarca, en toda aldea, siempre hay tradiciones de esas comunidades. Se celebran carnavales, se celebran aniversarios, se celebran muchos eventos de la comunidad. Y esa es cultura. La cultura es parte de lo que nosotros vivimos en sociedad. Y esas cosas no son malas, son buenas, es nuestra vida comunitaria.
pero el diablo penetra esas comunidades y les trae costumbres perversas para que la hagan aparecer como si fuera parte de la cultura y se disfraza en esa forma. Y de repente se toma a los políticos, se toma a la gente de poder para que establezcan leyes perversas y hagan aparecer como si todo es normal, así como legalizan el aborto, como legalizan tantas cosas malas que aparecen como parte de nuestra sociedad cuando realmente no lo son, sino que el diablo se ha compenetrado con eso. Entonces hay algo muy peculiar que sucede en lo que llamamos la nueva era, y es que hoy, por la globalización de nuestro planeta, se han mezclado todas las religiones paganas, que son todas estas filosofías de la India, de la China, del Japón, de todo el lejano oriente, en los cuales está el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, el hinduismo. Todos esos ismos que llevan al abismo son culturas paganas que adoran millones de dioses y no conocen al Dios verdadero que conocemos nosotros. Con esto no estoy demonizando a esas personas, porque ellos no conocen la verdad y por lo tanto yo no los puedo juzgar, porque solo Dios sabe por qué ellos no conocen la verdad todavía. Ellos son parte de una cultura que cree en esas filosofías y viven esas religiones que son falsas. Pero hoy, por la globalización, todo se ha mezclado y eso se llama un sincretismo, que es la mezcla de todas esas religiones con el cristianismo, con el Dios verdadero. Y entonces eso lo que hace es desnutrir nuestra espiritualidad, quitarle fuerza a lo que es de Dios, y en esa forma entra la perversión a nuestra religión. Es muy común hoy encontrar sacerdotes, monjas, laicos que están practicando dentro de la iglesia cosas paganas. Es muy común llegar a una parroquia hoy y encontrar que están enseñando clases de yoga, reiki, enneagramas, reflexologías y toda clase de prácticas que vienen del oriente, del mundo pagano, y las adoptan dentro de la iglesia y las practican y las promueven como si fuera nada. Y lo que sucede es que se da a entender que como estas prácticas nos benefician a nosotros en nuestra salud física y a veces hasta mental, entonces se justifica y se dice que debe ser que es bueno porque nos está beneficiando. Les voy a poner un ejemplo. Hay una práctica muy común y muy propagada entre los católicos, especialmente los católicos occidentales, que seríamos nosotros, y es el yoga. El yoga viene del hinduismo. El hinduismo tiene 7 yogas, 7. El yoga básico se llama Hatha Yoga, que es lo que conocen como el yoga de los ejercicios, según lo que la gente ignorantemente cree. Ese yoga es compuesto de una serie de posiciones que cambian cada 10 o 15 segundos o 30 segundos, dependiendo de quién está dirigiendo esa acción. Y ustedes verán que esas posiciones son así y así y así, y muchas otras posiciones que se cambian constantemente. Esas posiciones, de acuerdo a cómo se ordenan, van creando al cuerpo, le van dando una elasticidad especial y extraordinaria, en la cual trae beneficios físicos a la persona. Pero sucede que en el hinduismo, que es al que pertenece el yoga, los hindúes adoran más de 1 millón de dioses, y para cada dios tienen una estatua, y seguramente ustedes alguna vez han visto las estatuas de los hindúes, que son dioses que tienen 3 cabezas o 4, tienen 6 o 7 brazos, tienen varias piernas, y así son.
Y cuando usted observa bien esas estatuas, va a ver que hay estatuas así, hay estatuas así, hay estatuas así, que son deidades, o sea, dioses falsos. Entonces, cuando una persona está practicando el Hatha Yoga, que supuestamente es el yoga del ejercicio, está adorando dioses falsos, porque cada posición que practica es un dios falso y existe una estatua de ese dios en el hinduismo. Entonces, esto se vino hacia Occidente y se mezcló en nuestra cultura y aparece como un ejercicio inofensivo que nos trae muchos beneficios físicos. Pero resulta que lo que no sabemos es que eso es invocación de espíritus y trae una filosofía pagana a la cual no pertenecemos ni debemos practicar y la cual Dios desprecia y aborrece cuando su pueblo se mete a practicar cosas así. La prueba está que ustedes ven en las Escrituras lo que sucede, por ejemplo, con el rey Salomón, que se casó con unas mujeres paganas y comenzó a practicar las cosas de ellas, y practicaba y adoraba dioses falsos, y Dios aborrecía eso. Y eso ha sucedido a través de la historia sagrada en muchas ocasiones, que reyes y príncipes y reinas se han contaminado con los paganos y han practicado cosas paganas. Entonces, esa es la forma en que el diablo penetra nuestra religión y nos pervierte, nos contamina, y la gente se pone furiosa cuando uno les dice que estas cosas son malas, porque lo consideran a uno fanático y que está exagerando. Y en esto están metidos sacerdotes, monjas, laicos, como les decía. Y mucha gente ingenua en la iglesia piensan que si un sacerdote está practicando esas cosas o una monja, entonces esas cosas tienen que ser buenas, porque si ellos las practican. Pero lo que nosotros debemos saber es que el hecho de que uno sea sacerdote o monja o un laico comprometido, eso no garantiza que las cosas que uno practica son buenas. Tenemos que tener discernimiento de espíritus, que es un don que nos da el Espíritu Santo. Tenemos que saber que nosotros debemos saber dónde está el bien y dónde está el mal. Cuando ustedes descubran que hay una práctica que viene del lejano oriente, que viene del hinduismo, del budismo, del taoísmo, del sintoísmo, no la toquen, no la practiquen, porque eso viene de dioses falsos. Basta con eso. Hay gente que dice, ¿cómo hago para saber yo que esas cosas son del paganismo, que son filosofías orientales? Pues yo les digo algo, hoy ninguno de nosotros tenemos excusa para decir que no sabíamos, porque muy sencillo, cualquiera de ustedes puede entrar a un computador, hasta su mismo celular, y buscar por Google o cualquier servidor de esos, buscar el nombre de la práctica que usted oyó, que le están invitando a practicar, y mirar qué es. Y si usted mira en Google y le dice qué es y de qué religión de Oriente viene y qué filosofía es, se da cuenta que viene del paganismo y no lo puede ni lo debe practicar si es que usted se considera como un hijo de Dios y le quiere dar honra a su religión, que es la iglesia de Dios mismo. Esa es nuestra iglesia. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y no necesitamos ir a que nos lean las cartas, ni a que nos lean la palma de las manos, ni a que nos lean el tabaco, ni el chocolate, ni a que nos lean los zapatos, porque la gente es tan tonta que a veces les leen cualquier cosa, les leen una hoja de un árbol, les leen lo que sea para engañarlos. Y lo que sucede es que el espíritu del mal es tan astuto que cuando hay una persona adivinando, el espíritu del mal llega y adivina, o sea, le dice cosas verdaderas a usted. Hay muchas personas que quedan asombradas porque fueron donde una mujer que lee las cartas o que lee el tabaco o algo y le dijo cosas correctas, exactas de la vida. Le dijo, mire, usted tuvo un aborto en tal época, a usted le mataron tal persona de su familia, usted, claro, porque es el espíritu del mal hablándole, y el espíritu del mal conoce su historia. Entonces,
esa impresión que usted recibe, porque la adivinaron, le da confianza de creer que esa persona tiene dones especiales y le puede ayudar, cuando en realidad lo que usted está haciendo es abriendo una puerta hacia el demonio para que él tenga poder en su vida. Por eso, si alguno de ustedes alguna vez le han leído la palma de las manos, las cartas, el tarot, le han hecho una carta de astrología y ha tenido la costumbre de leer el horóscopo, el zodiaco, si ustedes han practicado yogas, reikis, eneagramas, cualquiera de esas cosas orientales, ustedes tienen que arrepentirse y confesar eso, y un día, cuando tengan la oportunidad y encuentren un sacerdote muy espiritual, un sacerdote que conozca de estas cosas, le deben pedir que haga oración sobre ustedes para que saque esos espíritus de la adivinación, espíritus orientalistas, espíritus paganos, para que los limpie de todo eso, porque esos espíritus le pueden hacer daño con el tiempo. Yo les explicaba al principio que el espíritu del mal no vive en el tiempo ni en el espacio como vivimos nosotros. El espíritu del mal vive en la eternidad. Por eso, para un espíritu no es ningún problema esperar 20 años. Les voy a dar un ejemplo. Hay niños y jóvenes que juegan con la famosa Ouija. Ustedes saben que la Ouija es un tablero que tiene el abecedario, a veces tiene forma ovalada o tiene diferentes formas. Y colocan un vaso, lo voltean hacia abajo y todos colocan la mano sobre el vaso y empiezan a invocar un espíritu, y cuando el espíritu aparece empieza a moverles el vaso a través de las letras que están en el tablero, y la persona empieza a apuntar lo que está diciendo el espíritu. Eso se llama la Ouija. Y la gente lo toma como un juego tonto, lo venden en los almacenes de juegos, de los juegos para niños, se llama la Ouija. Resulta que cualquier niño que haya jugado con la Ouija le abrió la puerta al demonio y le entran los espíritus, digamos, a la edad de 10 años, o de 7 años, o de 15 años, y no pasa nada, aparentemente no pasa nada. De pronto, a la edad de 30 o de 40 años, esa persona comienza a escuchar voces en su cabeza, comienza a ver cosas, a que se le mueven las cosas, a que lo asustan de noche, a que le pasan una cantidad de cosas extrañas. Y la gente le pregunta, pero ¿has practicado alguna cosa? ¿Te han leído las cartas? No se acuerda de nada, nunca ha hecho eso. Pero lo que se le olvidó es que cuando era niño jugó con la Ouija. Como los espíritus no viven en el tiempo, el espíritu esperó 20 años, 30 años para manifestarse. Porque ya al manifestarse esa persona no se acordaba que había jugado con la Ouija. Ese es un pequeño ejemplo que les doy. ¿Cuántas personas algún día, así desprevenidos, por allá en un parque o en un viaje que hicieron, se dejaron leer la mano de una gitana, de una divina, de una bruja por ahí en la calle? Y lo hicieron como un chiste, como algo que hicieron, y no se acuerdan de que lo hicieron. Pues ese día le pudo haber entrado a usted un espíritu de adivinación, un espíritu al cual usted le abrió la puerta. Esa es la forma en que el espíritu del mal penetra nuestra vida. Muchas veces ustedes ven películas de terror, películas de demonios, películas de encantamiento, de sortilegios, y lo toman como si fuera simplemente una película, no le ponen mucho cuidado a eso. Pero resulta que los espíritus viajan a través de los medios también, a través del cine, la televisión, a través del internet, también viajan los espíritus. En una oportunidad tuve una experiencia con un joven que estaba en Los Ángeles, California, donde yo he vivido muchos años. Y este joven estaba viendo por televisión a un hombre que lo estaban filmando en la calle en Nueva York. La distancia entre Nueva York y Los Ángeles son de 5 horas por avión, o sea, es una distancia enorme. Quedan a los dos extremos, una queda en el Océano Pacífico y la otra en el Atlántico. Así de lejos quedan la una de la otra. Y este muchacho estaba viendo en televisión a un mago que estaba en la calle en Nueva York. Este mago es un mago que comenzó haciéndose famoso
porque levitaba en la calle, se levantaba del suelo, al frente de todo el mundo. Y todo el mundo podía ver que se levantaba del suelo, muchos metros. Entonces eso era muy impresionante en la calle. Pues este joven que estaba en California estaba viendo en televisión que este mago se levantaba del suelo. Y de pronto, en un instante así, le apareció en su cuarto en Los Ángeles. Por un instante, así nomás. Le apareció en el cuarto y volvió y entró al televisor. Estas cosas son absurdas, ¿no? Porque uno diría, ay, fue como una ilusión, fue que me lo imaginé, fue que... No, en realidad viajó a través de los medios y así sucede. ¿Cuántos jóvenes aparecen suicidándose y los padres no sabían de que esos jóvenes estaban todas las noches entrando a internet a mirar cosas que no debían, de magia, a practicar cosas absurdas espirituales, y esas cosas llegaron a poseerlos y a destruirlos, a obsesionarlos o a oprimirlos? Y todo eso es parte de la guerra que tenemos nosotros con el espíritu del mal. Entonces, yo les digo algo, lo que estoy hablando yo no es para traerles miedo, no es para decirles que el diablo tiene tanto poder que usted no se puede defender. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros como hijos de Dios tenemos una batalla contra el diablo. Y el diablo utiliza todo lo que él puede para hacerle daño a nuestra alma, para pervertirnos y contaminarnos y quitarle fuerza a su vida, para confundirlo, para hacerle daño en el futuro por las cosas que usted practica malas hoy. Y así es como trabaja el diablo. Miren ustedes un ejemplo muy común. En el mundo de hoy es muy común que los novios sean promiscuos, impuros. No esperen hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Es muy común que los novios hoy tienen vida sexual activa y no respetan la castidad ni guardan la pureza para llegar al matrimonio. Entonces, durante el noviazgo tienen impureza, cometen impureza, tienen promiscuidad, desobediencia con su sexualidad. ¿Qué sucede cuando se casan? Cuando se casan, el diablo ya tiene poder sobre ese matrimonio, porque ese matrimonio actuó en desobediencia durante el noviazgo. Entonces, por esa fuerza que el diablo tiene contra usted, le puede causar una infidelidad al matrimonio más adelante, por la infidelidad que los novios tuvieron durante el noviazgo. Ya tiene fuerza el diablo contra usted, a no ser de que usted se haya confesado, se haya arrepentido de toda la impureza que vivió como novio o novia. Y eso le ayuda a quitarse de encima el espíritu del mal que contrajo durante el noviazgo. Este es un pequeño ejemplo que les doy yo de cómo actúan las fuerzas del mal. El diablo actúa en nosotros para poder robarnos en el tiempo las cosas que nosotros debemos tener por derecho de hijos de Dios, y trata de quitárnoslas y robárselas, llevándonos a cometer pecados en determinadas áreas de nuestra vida. Por eso, una de las prácticas más comunes y que más daño nos hacen son las prácticas de la nueva era, que son tan comunes hoy. Es muy común usted prender el televisor o el internet y ver una persona leyendo las cartas o leyendo una carta astrológica, las estrellas, y localizándolo a usted dentro del universo, a donde pertenece por un signo zodiacal, y eso es muy común. Cualquier revista que usted compra, siempre en las páginas de atrás tienen el horóscopo, y eso se ha penetrado en nuestra cultura, en nuestra vida, como algo normal. La realidad es que no es normal, eso no es cultura, eso es magia, es espiritismo, es adivinación, son encantamientos, sortilegios, metafísica oculta. Estas cosas no son de Dios. Por eso es importante que nosotros como católicos sepamos que el hecho de que algo esté justificado en nuestra cultura como algo normal, eso no quiere decir que es de Dios y que es normal. Por el hecho de que está en todas las revistas, por el hecho que tanta gente lo practica. Miren
¿cómo se volvió el homosexualismo hoy? Hay desfiles de homosexuales por todo el mundo. Hay toda clase de movimientos, tienen hasta bandera, tienen toda clase de movimientos y entre ellos se apoyan y hay presupuestos multimillonarios para apoyar a todo homosexual en el mundo. Es como un movimiento. Entonces, mucha gente terminó pensando que es normal el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas depravaciones sexuales. La realidad es que no es normal. Estas cosas no son naturales. Es verdad que hay personas que tienen tendencias de tener atracción por el mismo sexo. Esto ocurre a veces por problemas hormonales. Hay hombres que tienen exceso de hormonas femeninas y sienten atracción por otro hombre. Hay mujeres que tienen exceso de hormonas masculinas y sienten atracción por otra mujer. Y así por el estilo pasan cosas que son orgánicas, que son genéticas. Pero el hecho de que uno tenga esas tendencias, eso no quiere decir que eso justifica el tener un acto sexual con el mismo sexo por el solo hecho de que usted tiene atracción al mismo sexo, porque ese es un sexo prohibido, que no es natural. Dios creó un hombre y una mujer y solo nos da permiso para tener una vida sexual cuando estamos bajo el sacramento del matrimonio. Solo la gente pagana, la gente sin Dios, la gente que no conoce a Dios ni conoce la ley de Dios, entra en la fornicación, en la vida promiscua de la sexualidad. Solo ellos. Nosotros como pueblo de Dios no podemos hacer eso. Esas cosas no están permitidas. ¿Qué tal que nosotros viviéramos de nuestros instintos? Ustedes se imaginan, hay personas que tienen un deseo de matar a otro porque están bravos con ellos, disgustados con una persona. Entonces, si nosotros viviéramos de lo que estamos inclinados a hacer, todos los días estaríamos cometiendo barbaridades, estaríamos asesinando, quién sabe cuántas cosas haríamos, porque nosotros tenemos tendencias. Hay personas que tienen tendencia a tener atracción sexual por un animal, se conocen como zoofílicos, es una enfermedad mental. Y el hecho de que una persona tenga atracción por un animal, ¿ustedes creen que justifica que esa persona busque tener una relación sexual con un animal? No, tiene la tendencia, y la tendencia no es un pecado, pero el pecado sí es actuar sobre esa tendencia. Hay personas que tienen la inclinación a robar, hay unos que llegan inclusive a la cleptomanía, que ya es una condición mental. Pero el hecho de que uno tenga esa inclinación a robar no justifica que yo esté robando por todas partes porque tengo una condición así. Y esto se suma a todas las cosas en la vida. El hecho de que tengamos tendencias no justifica que vamos a actuar sobre ellas. En eso se incluye la sexualidad, se incluye la atracción que tenemos, la novelería, la curiosidad por el ocultismo, la adivinación, por todas esas cosas que aparentemente son como un juego, pero que en realidad tienen espíritu, y el espíritu del mal, siempre que nosotros le abrimos la puerta, nos hace daño, no necesariamente inmediatamente, pero nos puede hacer daño en el futuro. Así de que hay mucha medicina alternativa hoy. No toda es mala, pero tampoco no toda es buena. Y les voy a dar un ejemplo sobre esto. Hay medicinas que tienen arcano. Arcano es un tratado mágico que colocan sobre una hierba, o sea, una invocación de espíritus del mal que entran en una hierba en particular. Y digamos, esa hierba la consagran para que sane el hígado, o los riñones, o los pulmones, o la sangre. ¿Quién sabe cuántos otros males que puede tener una persona? Y la consagran a eso. Entonces usted va donde el hierbero, donde el curandero, que es un brujo, y le dice, tómese esta bebida todos los días en ayunas o antes de acostarse, y de repente esta persona se sorprende de que se ha sanado y de que esa hierba le sirvió. Lo que no sabe es que ese curandero, ese hierbero, es brujo, y lo que le está dando a usted en esa bebida
es espíritu, un espíritu del mal. ¿Y cuál es el negocio del espíritu? Bueno, para empezar, seguramente ustedes han escuchado del satanismo. Los satánicos le piden a Satanás cosas materiales, cosas de este mundo, dinero, le piden conquistar el amor de otra persona, le piden muchas cosas, o le piden hacerle el mal a otra persona, y Satanás se los da, pero si ellos le dan lo que él les pide, y él les pide cosas malas siempre, asesinar a una persona, sacrificar a un niño, quién sabe cuántas cosas malas. Bueno, eso quiere decir que en el mundo de los espíritus siempre hay un intercambio, nada se da gratis. Entonces, en las hierbas medicinales que tienen espíritu, que son de brujos, de curanderos, de hierberos, en esas hierbas va el espíritu del mal que invocaron para que esa hierba aliviara determinado órgano del cuerpo o determinada enfermedad. Entonces la persona se sana, pero ¿qué pasa? Como esa persona ingirió esa hierba, se tomó ese bebedizo, se tomó el espíritu está dentro de esa persona y ya actúa en ella para hacerle daño, porque usted le abrió la puerta. Y entonces el intercambio es que le sanó el hígado, pero se le tomó el alma, y ya usted tiene problemas espirituales, ya tiene una enfermedad espiritual que solo la iglesia la puede curar. Y les aseguro una cosa, hoy en día una de las cosas más difíciles para encontrar es un exorcista. Casi ninguna diócesis tiene exorcistas, porque el único exorcista en una diócesis que tiene autoridad contra Satanás es el que está asignado por el señor obispo. No cualquiera puede ser un exorcista por el hecho que sea sacerdote o laico, porque nosotros por el bautismo tenemos poder contra los espíritus. Y ustedes leen en la palabra de Dios cómo los apóstoles fueron enviados y los discípulos fueron enviados y tenían el poder para sanar los enfermos, para liberar a la gente de los espíritus del mal, todo eso. Pero la iglesia tiene una jerarquía, y la iglesia, cuando Jesús envió a los discípulos y a los apóstoles a que hicieran eso, Él los envió. Ellos no se fueron solos, los envió. Y los representantes de Jesucristo en la tierra son los jerarcas de la iglesia, los obispos, los cardenales. Ellos tienen el poder que el Señor les dio para enviar a un sacerdote como exorcista, para enviarlo. O sea, no se pueden ir solos. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, hoy hay muy pocos sacerdotes exorcistas. ¿Y la razón cuál es? Es el mismo resultado de la desobediencia de la humanidad. El mundo está tan perdido, tan decadente, tan degenerado, que ni siquiera tenemos la gracia de tener el remedio espiritual, de contar con exorcistas, porque no lo tenemos como derecho, lo hemos perdido. Hay muy poquitos. Entonces las personas que se meten en estas prácticas van a tener una dificultad inmensa para encontrar el remedio en la iglesia, porque hay muy poco exorcista. Esto es una advertencia que yo les hago por la experiencia que he tenido viajando por el mundo dentro de la iglesia y dándome cuenta de los problemas tan graves que hay. Y mucha gente se queja: ay, ¿por qué la iglesia no tiene exorcistas cuando hay tanta gente endemoniada, tanta gente con problemas espirituales? ¿Y quién los va a ayudar? Pues resulta que es que nosotros mismos nos echamos encima estos problemas. Por ejemplo, una familia que de repente se desordena completamente y se vuelve inmoral, los hijos empiezan a robar, a usar drogas, empiezan a hacer cosas malas, pues obviamente que es cuestión de tiempo para que esa familia se desarme, se desbarate, se destruya. Los hijos terminan en la cárcel, los padres terminan enfermos o también en la cárcel por tráfico de drogas, por uso de cosas malas, por cuántas cosas, porque la familia se desmoralizó, se degeneró, cogió costumbres malas. Estas son cosas que suceden. De la misma manera sucede
con nuestra vida personal. Si nosotros practicamos cosas malas, solo Dios nos puede ayudar. Él es el único que puede ayudarnos. Y esa ayuda de los problemas espirituales solo lo logramos dentro de la iglesia. Solo la iglesia nos puede ayudar. Miren ustedes que estas sectas de herejes que se llaman convenientemente cristianos practican muchas cosas como exorcismos y liberaciones, y todo el que llega a esas sectas lo consideran poseso, porque si era católico lo tienen que exorcizar, si rezó el rosario lo tienen que exorcizar, si se puso un escapulario lo tienen que liberar, y todas estas mentiras que ellos practican. Cuando hay casos serios de posesiones, siempre hasta los mismos pastores protestantes terminan buscando un sacerdote católico para que los ayude, porque ellos no tienen la autoridad, ellos no pueden hacer eso. De repente podrán llegar hasta ayudarle a una persona que tenga una opresión o una obsesión, pero ningún pastor de esos puede liberar a un poseso, porque un poseso tiene espíritus adentro que a veces son legiones. Ustedes se acuerdan de la lectura de ayer, cuando el Señor pasó por donde los gerasenos y había un endemoniado allí que corría por el cementerio desnudo y nadie lo podía parar, lo encadenaban y rompía las cadenas, estaba lleno de demonios, y el Señor llegó y lo liberó de esa legión de espíritus, y los espíritus pidieron entrar en la piara de cerdos que había por allí. Esto es un ejemplo de lo que es la presencia de espíritus del mal en una persona, una posesión. Ese tipo de posesión solo la Iglesia Católica la puede manejar. Nadie más tiene autoridad, porque en ese caso toda esa legión de espíritus están en obediencia a un príncipe de las tinieblas, y para que ellos se vayan de ahí tiene que venir una autoridad más grande que solo la tiene nuestra iglesia. Entonces, todas estas prácticas de la nueva era tienen consecuencias muy graves, y esto es para que nosotros estemos alerta, porque es muy fácil contaminarse, es muy fácil infectarse, pero es muy difícil curarse. Ustedes se han dado cuenta simplemente con las reglas básicas que hay de la higiene. Una persona sucia, una persona desasiada, una persona que no se cuida de su higiene, se puede llenar de infecciones, y esas infecciones lo pueden matar. Y esto es lo que sucede con el alma también. El alma se puede infectar por las prácticas que nosotros hacemos. Entonces, es importante también entender que no podemos volvernos fanáticos y pensar que todas las cosas son del diablo y que estamos en un mundo donde todo está producido por Satanás, porque eso no es verdad. Nosotros vivimos en un mundo entre el bien y el mal, y lo que necesitamos es tener esa capacidad de discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. Por eso, para nosotros como católicos es tan importante vivir en obediencia a Dios. Si usted es una persona de oración, si usted es una persona que se confiesa con frecuencia, que comulga con frecuencia, que es caritativo con el prójimo, que es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, usted es una persona que tiene la protección de Dios, y el Espíritu Santo que está en usted, por la fidelidad que tiene a Dios, le va a dar la luz para que usted pueda distinguir entre el bien y el mal, le va a dar el discernimiento. Y cuando llegue el diablo con su astucia a tratar de engañarlo, usted se va a sentir incómodo, usted se va a dar cuenta que hay algo que no funciona ahí, que hay algo que está mal, que usted no debe hacer eso, y el Señor le va a avisar. Por eso, lo más importante para nosotros defendernos de este mundo perverso y las cosas que produce es serle fieles a Dios. No hay ninguna fórmula mágica para defenderse de la magia. Un mal no cura otro mal. Ustedes tal vez han oído de que hay gente que dice que le hicieron brujería, y entonces se fue donde un mago blanco para que le ayudara a quitar la magia negra que le metieron.
no existe un mago blanco. En la sola palabra mago, magia, es del demonio. Así de que el mago, sea blanco o sea negro, le pertenece a Satanás. La magia no es de Dios. Por eso no podemos engañarnos y tenemos que saber que nosotros no podemos practicar nada de eso. Con que usted tenga una vida de confesión, de comunión, de oración, de caridad, de obediencia a la iglesia, es suficiente para que usted esté protegido de todo mal, de todo peligro. Esa es la condición. El Hijo de Dios que es fiel no lo toca ni el veneno, son promesas de Dios. Entonces, si algo estamos haciendo esta noche en este lugar, estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos proteja de este mundo, que el mundo no nos engañe, que no lleguemos a practicar nada que nos haga daño, que podamos ayudarle al prójimo a orientarlos cuando estén practicando cosas malas. Hay personas que tienen miedo de decirle a otro que no practique cosas que nosotros sabemos que son malas. Pues mire, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Cuando uno no exhorta a una persona que está haciendo cosas malas y Dios la colocó en el camino, carga uno con los pecados de esa persona. Miren que hay padres de familia que viven en omisión, porque nunca le llaman la atención a los hijos que están haciendo cosas malas. Pues esos padres se llevan la responsabilidad de las cosas malas que están haciendo los hijos o la familia, porque no los exhortan. Ahora, después de que usted exhorte a un amigo, a un hijo, a un pariente, a sus propios padres, a las personas que Dios coloca en su camino, ahí terminó su tarea. Ya lo que esa persona haga después de que usted la exhorte, ya es problema de esa persona, pero usted ya cumplió con su deber. ¿Cuántas veces no hay personas en nuestra familia, en nuestra vida, en general, amigos, conocidos, que están viviendo en pecado mortal? Usted no puede quedarse callado como católico. Usted con mucha decencia, con mucha caridad, con mucha compasión, con mucho respeto, le debe decir a esa persona: mira, me muero de la pena, pero te quiero decir, me preocupa que vivas en pecado. Estás viviendo en pecado mortal. Debías considerar cambiar de vida. ¿Qué tal que te mueras hoy? Te puedes condenar. Y qué pena que te lo diga, pero te lo tengo que decir. Es mi obligación, es mi responsabilidad. Esa es nuestra misión. Ustedes se acuerdan que la palabra de Dios siempre nos habla de que nosotros hemos sido enviados como discípulos, misioneros de la iglesia desde el bautismo. Esa es nuestra misión en esta vida. Así de que no podemos mirar para otro lado cuando al frente nuestro está una persona en pecado que nosotros debemos exhortar. Por eso San Pablo dice, hay que exhortar a tiempo y destiempo. O sea, uno no puede dejar pasar la oportunidad para exhortar a una persona que anda mal. Es importante hacerlo. Y sobre todo, debemos exhortarnos nosotros mismos a no hacer las cosas malas que estamos acostumbrados a hacer. Tenemos que cambiar. Es importante tener la conciencia clara de que Dios quiere que seamos santos. Mire lo que decía el Padre en homilía hoy, hablando de San José María del Opus Dei, que hablaba de que con tantas Eucaristías que has consumido, ya debías ser santo. Y esto es importante recordarlo. ¿Qué sucede? Que es que nosotros nos acostumbramos a ser personas religiosas, personas que practican la fe, pero que no cambiamos el corazón. ¿Y de qué nos sirve? Porque en realidad lo que nos va a defender del mal, lo que nos va a defender del diablo, es nuestra fidelidad. Pero ¿cómo se demuestra nuestra fidelidad? Con el cambio que vamos dando, convirtiéndonos en mejores personas todo el tiempo. No es cuestión de ser religioso. Fíjense, cuando ustedes leen la palabra de Dios y se concentran bien en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vamos a ver las exhortaciones tan radicales que Jesús le hacía a los fariseos, a los saduceos, a todos los escribas
¿Por qué razón les hablaba tan duro? Porque era gente súper religiosa, estrictos con su ley, pero no tenían amor, tenían un corazón de piedra, no tenían compasión. Entonces, ¿de qué les servía toda esa religión? ¿De qué les servía ser tan estrictos y tan radicales en el judaísmo cuando no tenían a Dios en su corazón? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que nuestra religión no sea farisea, que nuestra religión sea de verdad una religión de espíritu, que tenga el espíritu de Dios. Y de la única manera que la religión nuestra tiene el espíritu de Dios es cuando nos vamos dando cuenta que vamos cambiando y vamos mejorando, nos vamos volviendo más compasivos, más caritativos, más pacientes, más tolerantes, tenemos escucha, somos capaces de gastar tiempo escuchando al prójimo que quiere hablarnos, que se quiere desahogar, tener ese instinto de espíritu de servicio, correr a ayudar a los demás. Todo eso es parte de la santidad. En esa forma es como nos santificamos. Qué bueno que nos estemos confesando con frecuencia. Qué bueno que comulguemos con frecuencia. Qué bueno que recemos ese rosario diario. Qué bueno que visitemos los presos y los enfermos. Pero qué bueno es que cambiemos el corazón, que nos convirtamos en mejores personas. Ese es el remedio para defendernos de la nueva era. Es el remedio para defendernos del espíritu del mal. El espíritu del mal anda, como dice San Pedro, como un león rugiente que nos quiere devorar y está pendiente de cómo tumbarnos. Pero nosotros tenemos la fortaleza, la unción del Espíritu Santo para distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Y por eso ustedes deben tener una conciencia clara de lo que significa ser fiel, de lo que significa amar, de lo que significa perdonar, de lo que significa tener sentimientos donde le duela el dolor del prójimo. Ahí es donde empieza a manifestarse un corazón que se está espiritualizando, un corazón que comienza a conocer a Dios, un corazón que comienza a sentir la fuerza del Espíritu Santo en su vida. No hay nada más precioso, no hay nada más extraordinario que comenzar a sentir a Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo sentimos a Dios en nuestro corazón? No solamente por la religión que practicamos, sino por el corazón contrito, por el corazón humillado y arrepentido. Así es como comenzamos a sentir la obra de Dios en nuestra vida. ¿Quién cree ustedes que fue el responsable para que usted se humillara y se confesara? Que fue el responsable para hacerlo sentir a usted de que cometió un pecado terrible que no debía cometer. Pues es nada menos que el Espíritu Santo que usted recibió por el bautismo. Por esa razón usted se puede arrepentir. Por esa razón siente dolor por sus pecados, porque es la acción del Espíritu de Dios en usted. Y por eso debemos darle gracias a Dios todos los días, de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos hace sentir la culpa cuando tenemos la vida en pecado, que también nos da la alegría de que podemos aceptar y reconocer lo que es el perdón en la confesión, en el sacramento de la reconciliación. Son dones poderosos lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de nuestra iglesia. Miren este templo tan precioso que está en construcción y es maravilloso. Ya cuando vemos este altar que aparece acá en medio de todo este cemento que todavía no está terminado, empezamos a ver cómo Dios comienza a aparecer con toda la belleza que trae a sus iglesias. Pero ¿qué es lo más importante de estos ladrillos y de este cemento? Lo más importante de esto es el pueblo de Dios que se reúne acá. El esfuerzo y el sacrificio del pueblo de Dios que contribuye con cada ladrillo, con cada pedazo de cemento. Es muy importante que en estas paredes, que en este altar esté la caridad de ustedes, el amor de ustedes por el templo de Dios,
que cuando usted venga a misa a este templo, sabe que está parado sobre cemento que usted contribuyó a traer. Esas son las obras que hacemos por Dios, las obras que hacemos por la iglesia, que nuestra vida esté envuelta en las buenas obras. Esta iglesia es una buena obra. Ustedes se pueden imaginar, cuando ustedes se mueran, muchas personas continuarán llegando a este templo por años, y esperemos que este templo esté aquí paradito hasta los finales de los tiempos, cuando Jesús regrese. Eso esperamos, pero también esperemos que nosotros tengamos parte en este templo, porque el día que usted pase a la presencia del Señor, lo primero que le va a aparecer fue el ladrillito que usted puso para construir este templo. Eso es lo primero que le va a aparecer ante el Señor. Y esas son gracias que recibimos, porque son bienes que continúan trabajando a través del tiempo. Entonces, cuando usted da limosna en la misa, no se olvide que usted está contribuyendo para que este templo esté aquí parado, para que este templo esté aquí ayudándole al pueblo de Dios con esa dádiva que usted da en la misa, esa limosna. Y esas cosas son importantes, porque es importante saber cómo es que nosotros nos vamos a defender del espíritu del mal. Y la forma de defendernos del espíritu del mal es compenetrarnos, sumergirnos completamente dentro de la iglesia. La iglesia es la barca de nuestra salvación que navega por estas aguas turbulentas de este mundo perverso. Miren que la iglesia es como una nave que va viajando a través del tiempo por dentro del mundo y está llamándonos a nosotros como almas escogidas del Señor para que nos subamos a ella. Pues usted que ya entró acá, usted que está dentro de esta nave, no se salga de ella, manténgase acá, manténgase fiel, y aquí el Señor lo protegerá. Ustedes saben lo que se siente cuando usted entra por esa puerta. Aquí se siente el Señor, la presencia de Dios. Aquí hay paz, aquí hay sosiego, aquí hay descanso para nuestra alma, aquí hay esperanza, aquí está nuestra salvación, porque aquí está Jesús. Y por esa razón debemos ser tan fieles y tan unidos a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, a nuestros sacerdotes. Y no debemos asustarnos por los escándalos que a veces hay en la iglesia. Miren que hay veces que hay sacerdotes que caen en pecados terribles, religiosos, parroquianos, laicos que vienen a la iglesia y que de pronto escuchamos que pasan cosas horribles con ellos. Eso nunca nos debe separar de Dios, ni nos debe separar de la iglesia, porque todos nosotros somos pecadores y cualquiera de nosotros puede caer en cualquier momento. Esto no quiere decir que vamos a admitir cosas terribles en los sacerdotes religiosos o en nosotros mismos como parroquianos, pero tampoco podemos ser los que juzgan a nadie, los que se escandalizan con los pecados de la iglesia, sino que nosotros somos los que oramos por la salvación de todos nosotros. Miren que la oración que Dios ama más, la oración que Jesús ama más, es la oración que hacemos por la conversión de todos los pecadores. ¿Por qué razón? Porque Jesús se encarnó para venir a salvar a todos los pecadores. Entonces, ¿cuál oración cree usted que es la más importante? La que hacemos por la salvación de todos los pecadores, la conversión de todos los pecadores, porque eso quiere decir que nosotros estamos sumergidos dentro del vientre de la iglesia y nos importa a nosotros la salvación de los demás. Eso es muy importante, porque eso quiere decir que nos estamos llenando del amor de Dios, y ese amor de Dios nos lleva a sentir la necesidad de que todos nos salvemos. Entonces, cuando usted viene a la parroquia, no venga a juzgar la gente que viene a la parroquia, venga a pedirle al Señor que todos los parroquianos encuentren la salvación. Eso es lo que usted debe pensar antes de juzgar al sacerdote, antes de juzgar a la señora que se sienta al lado suyo, o el señor que no viene a la misa y manda a los hijos. Usted tiene que orar por todos, y ese es nuestro llamado. ¿Usted quiere derrotar al diablo? Ore por la conversión de todos los pecadores. Él detesta eso, es lo que más daño le hace a Satanás, y eso es lo que necesitamos hacer nosotros.
Pues yo le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes en una manera extraordinaria en esta noche, para que sus familias estén protegidas del maligno, para que la nueva era no les haga daño, para que esta cultura de la muerte, como la llama San Juan Pablo II, no llegue a destruirles sus hogares, no les destruya su vida, para que estén protegidos de todas las perversidades que este mundo ofrece, para que tengan ojos abiertos en el Espíritu Santo y descubran dónde está el mal. Eso es importante que lo tengamos claro, porque miren, hoy en día la lista de cosas de la nueva era es muy grande, pero tengan la seguridad que dentro de 10 años la lista va a ser nueva, porque el diablo se reinventa todos los días y aparecerán nuevas cosas malas. Por eso yo no puedo ponerme aquí a enumerar las cosas de la nueva era que yo estaba enumerando hace 10 años o 18 años atrás, cuando comencé a ser un misionero. Hoy ya son 50, 100 cosas nuevas que el diablo se inventó. Entonces nunca estaremos al día denunciando la nueva era y qué es la nueva era y cuáles son las prácticas de la nueva era. Eso cambia todos los días, pero lo que sí podemos aprender es a distinguir entre el bien y el mal. San Juan dice: asegúrate que tú sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Eso quiere decir, pídele al Señor discernimiento de espíritus para que sepamos qué espíritu es el que tiene las personas que están a nuestro lado, la gente que conocemos, la gente que tratamos, las cosas que leemos, las cosas que vemos en televisión, en internet, para que sepamos dónde está el diablo, dónde está Dios, y eso lo necesitamos tener muy claro entre nosotros. Entonces, que el Señor les dé esa luz, ese discernimiento, para que los proteja del mal. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me dio esta noche de estar acá. Le doy muchas gracias al Padre por haberme permitido estar acá, y también le pido a Dios que este templo continúe siendo construido y en una forma extraordinaria un día se celebre la misa más alegre cuando este templo esté terminado, y que este templo permanezca aquí hasta que Jesús regrese, que es lo que queremos que todos los templos ya alcancen. Amén. Gracias.